ediciones de Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Venimos un nuevo fin de semana, una nueva semana de carrera, a comentar lo que ha pasado durante el último Gran Premio que se ha disputado, en este caso el Gran Premio de Qatar. Y la verdad es que esta semana somos más que la semana anterior. Tengo conmigo a 3 compañeros para comentar lo que ha dado de sí el fin de semana, que no ha sido poco, pero desde luego estamos ante el penúltimo Gran Premio de la temporada y todavía tenemos 3 pilotos. 2 ya lo hemos vivido en alguna temporada pasada, pero ahora mismo tenemos 3 pilotos disputándose todavía las 3 primeras posiciones del campeonato de pilotos. Desde luego, cuando empezó esta temporada hicimos algunas predicciones. Todavía no podemos decir cuál de ellas se va a cumplir porque está todo en el aire, y yo creo que lo que hemos visto en las últimas 2 carreras, la anterior ya la hemos comentado con esa descalificación de los 2 McLaren por un tema técnico, y lo que hemos vivido en esta carrera nos han llevado al próximo Gran Premio, que será donde se decida todo, y bueno, va a ser, suponemos que bastante emocionante, salvo que pase algo raro así ya nada más empezar. No sé, va a ser bastante especial. Para comentar lo de esta semana, lo del Gran Premio de Qatar, tengo conmigo, y voy a empezar ya a saludar, a Gerardo. Muy buenas, Ger. Muy buenas noches. Ya me decís luego si tengo que entrar o no entrar en box. También tengo a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Aquí cuando entremos nos ponemos de acuerdo y entramos todos a la vez. Y también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. No voy a seguir con el chiste porque me deprimo, que yo quería que ganase Norris, pero está la cosa complicada. Y un aviso a oyentes. Estoy con unas condiciones de grabación un poco dificilillas, entonces si la calidad no es la misma y sobre todo si se escucha artefactos o alguna cosa, pues echadme la culpa a mí, no al resto. Por dificililla, ¿te refieres a tirado en el sofá? Tirado no, pero o sea, eso es lo bueno. Pero estoy como cualquier periodista de estos afamados durante la pandemia. Sin mesa de mezcla, sino con unos auriculares cutrillos, enganchado en este caso, pues a un iPad y echando de menos el set habitual, pero que no está disponible en este momento. No, lo del sofá, Ger, ya lo tenemos aprendido todo el equipo cuando alguien se nos había dormido durante un podcast en un sofá. Eso. No miramos a nadie. Sí. A ver, yo lo hice por el contenido. Conste que quedó muy bien. Lo de estar en el sofá, viendo la repetición de la carrera con 60 y tantas pulgadas que tiene el televisor, también tiene su gracia, ¿eh? Bueno, pues vamos a meternos en faena, no sin antes poner una promo de otro podcast. Vamos allá. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Amor? Que no, empieza de nuevo. Bienvenidos a un capítulo. Que no, Vampirina, que no. Bienvenidos al podcast. ¿Qué dice usted? A ver, Vampirina, ¿tú te has leído el guión? ¿Pero qué dices de guión? Ni que cansino motero. ¿Desde cuándo tenemos guión? Pues tienes razón. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Hola de nuevo, soy el Vampi y este es el podcast de Estado Civil Motero. Me aburro. Este es ese podcast en el que nunca sé qué puede ocurrir, pero al menos está garantizado un rato de entretenimiento. ¡Ay, que me quedo muerta! Un podcast sin guión, sin filtros, a veces con mucha edición, donde a veces se habla de motos, pero no esperes que te contemos de ellas, porque para eso están los que cobran por ello. ¿Y eso? Están los periodistas. Uy, lo que ha dicho.
Puedes seguir el podcast en cualquier plataforma de podcasting y en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Es muy sencillo, pones Estado Civil Motero en cualquier buscador y seguro que nos encuentras. Y repasemos un poco primero lo que ha sido el fin de semana. Recordemos que aquí teníamos la última carrera, el sprint de la temporada, con lo cual entrábamos con esa diferencia mínima de puntos, de 25 puntos de Norris por delante de tanto Piastri como Verstappen, y sabiendo que, bueno, en la sprint no se iba a decidir nada, salvo que alguno de los pilotos quedara fuera, que podía, pues, digamos, ya marcar bastante más la diferencia. En la sprint, al final, pues, cuentas con que los 3 primeros del campeonato queden entre los 3 primeros y la diferencia de puntos que se pueden restar es mínima. No sé, ¿queréis comentar alguna cosa del sprint, de cómo lo habéis visto? Que, como digo, no, la verdad es que del fin de semana no es lo que más ha definido lo que va a pasar o lo que ha pasado. No, desde luego, teniendo en cuenta lo que pasó el domingo, el sprint ha quedado no en segundo plano, sino ya directamente olvidado. Pero bueno, yo la sensación con la que acabé el sprint es que Piastri estaba muy enchufado y estaba haciendo lo que tenía que hacer con las limitadas posibilidades que tenía el sábado, pero poniéndolo todo de su parte. Y además, algo de lo que yo no era consciente es que de los 3 sprints que ha habido en Qatar, Piastri ha ganado los 3. O sea que es su circuito amuleto, vamos, para estas carreras. Fue un sprint bastante aburrido desde mi punto de vista. Vamos, creo que coincidiremos todos, pero yo me quedo con eso, con lo enchufado y lo en la onda que estaba Piastri con respecto a la pelea que tiene por el Mundial. Yo con lo que me quedé fue un poco con el chasco de pensar que los McLaren estaban demasiado fuertes y que no iba a haber pelea el domingo en la carrera, porque Verstappen, de hecho recordemos, ¿no?, que yo creo que es la primera vez que Tsunoda en una clasificación queda por delante de su compañero de equipo, y aunque el resultado pues no diría que fue malo, el de Verstappen en la carrera, sí, al menos pues la sensación con la que yo al menos me fui es no tiene nada que hacer, con lo cual fue una sorpresa realmente cuando vi la carrera en diferido el domingo. Desde luego la clasificación de la sprint y la sprint nos dejaban, digamos, una situación que era un poco la esperada. Nos dejaban esa recuperación de Piastri, que estaba desaparecido desde hace unas cuantas carreras, y lo que ha propiciado que perdiese el primer puesto que tenía en la clasificación de pilotos contra su compañero de equipo, que desde luego en el momento que ha vuelto del verano pues ha encadenado una detrás de otra y ha recortado puntos, ha pasado por encima de Piastri, y ahora es el que tiene más papeletas para ganar el Mundial de Pilotos. Pero bueno, con una clasificación al sprint en la cual pues Piastri quedó en primero, segundo estaba George Russell. Desde luego los Mercedes últimamente siempre están pues ahí un poco metidos en el medio. Tercero quedaba Norris, y desde luego también llamativo, aparte de lo de que Yuki Tsunoda por fin quedaba por delante de Max Verstappen, eran quinto y sexto, también había que destacar que el cuarto era Fernando Alonso. Fernando Alonso, además, que las clasificaciones pues parece que ahora las está clavando, pero sobre todo que comparado con su compañero de equipo, que no da pasado de la Q3, de la Q1, marca muchísimo la diferencia de lo que está consiguiendo Alonso con lo que está consiguiendo Stroll con el mismo coche. Luego también la debacle de Hamilton en clasificación, que tampoco pudo pasar de la Q1. Segunda vez que no puede pasar de la Q1. Creo que hay que remontarse a pilotos probadores o pilotos bastante nefastos en Ferrari para encontrar algo así. Creo que uno había sido pues Luca Badoer, que había sido probador, y el otro no recuerdo quién comentaban, pero desde luego que lo de Hamilton con Ferrari está siendo terrible. Está siendo, incluso para aquellos que no somos
fans de Lewis Hamilton, está siendo muy doloroso. O sea, ver a uno de los mejores pilotos de la historia de Fórmula 1 sufriendo con ese monoplaza y mentalmente agotado, pues es muy duro, ¿eh? O sea, todos sabíamos que Ferrari es capaz de hacer esto con sus pilotos, pero duele. Yo creo que nosotros, eso, que no somos fans de Hamilton, yo creo que igual hasta nos duele un poco más pensando en que ese asiento era de Carlos Sainz y que salió para traer a este flamante heptacampeón del mundo y que está pasando por su momento, yo creo que más bajo en toda la Fórmula 1. La verdad es que pinta la cosa bastante complicada. No lo está haciendo mucho mejor Leclerc, es un poco el alivio que tenemos, y desde luego también por parte de Carlos pues está mejorando con el Williams, quizá un poco la forma de consolarnos, pero bueno, lo de Hamilton no tiene nombre. Yo soy más malo que vosotros, en el sentido de que yo no me alegro de la situación que tiene, pero digo, jodeos Ferrari por haber echado a Carlos para traer a Hamilton. Para mí es al revés, ¿no? O sea, el hecho de ver a Hamilton, que aún no ha hecho podio en toda la temporada, y que Carlos Sainz ya haya hecho 2 con es eso, o sea, es como un subidón, ¿no? O sea, cuanto peor le vaya cuanta mayor sea la diferencia entre el resultado de Sainz y el resultado de Hamilton, aunque solo sea aparente, porque obviamente en puntos Hamilton tiene bastantes más, no sé. Ya digo, soy más malo que vosotros, en ese sentido. Yo a ver, ojo, en ese aspecto y sin entrar en temas de carrera, yo al final tengo que entender el movimiento que hizo Ferrari el año pasado. Quiero decir, tienes a tiro fichar a un heptacampeón del mundo, lo fichas. Es decir, ojo, esto como idea teórica. Si yo fuera Ferrari, si yo hubiera tenido que elegir, hubiera pensado que me traje Fernando Alonso, no salió bien, me traje Sebastian Vettel, no salió bien, a lo mejor el problema no es traer a un piloto top, a lo mejor lo que tengo que hacer es mirar de puertas para adentro. Pero si tienes la oportunidad de traerte a Lewis Hamilton, ¿qué vas a hacer? ¿No te lo vas a traer? ¿Vas a decir, no, ostras, es un heptacampeón del mundo? Es decir, si no te puede hacer campeón un tío que ya ha ganado campeonatos del mundo con 2 escuderías diferentes, ¿quién, no? Hasta ahí lo tengo que entender. Ahora, no deja de ser triste luego, además, por ejemplo, ver a Leclerc, pues por la parte, o sea, cogiendo algunos puntos. Bueno, lo que dicen, que esta es una de las peores temporadas en los últimos 20 años de Ferrari. O sea, si Ferrari es Ferrari, pues porque es Ferrari, porque desde pequeñitos, pues coche rojo y cabellino rampante, pero como escudería, pues está ahí. Este año que va a terminar tercera, ¿cómo es? McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari, creo que cuarta, ¿no? Si no voy mal. Y quinta Williams. Quiero decir, qué desastre. Y hablamos de Hamilton y de Leclerc. Leclerc ya no puede más. Es decir, entre los dos, el bueno es Leclerc, pero aún así Leclerc. Es decir, un tío que venía de ganar con Ferrari, de ganar carreras, de llegar a podios, es decir, en todo el año. Es verdad, es un año muy, muy especial porque desde cuándo no estarán desarrollando el coche, se estarán centrando en el coche del año que viene. A lo mejor el Ferrari del año que viene es un pepino y nos acordamos y decimos, bueno, mira, claro, tiene sentido, habían puesto todos los huevos en este cesto, pero verlo así sufrir pues es difícil. Y yo creo que si además los pilotos tuvieran una confianza, porque tienen un feedback desde dentro de la escudería de que se está haciendo todo de cara al coche del año que viene, no tendrían este ánimo. Porque entonces ya, ¿sabes? Pasaría un poco como Fernando, que el otro día dijo que una de las cosas que quiere celebrar en Abu Dhabi es que ya no va a tener que conducir más ese coche. Pero
Fernando ya te lo dice, que se sabe que ese coche no lo va, no, es decir, hace meses que prácticamente no se desarrolla. Carlos Sainz lo decía, que prácticamente el Williams se ha modificado muy poquito. Si los pilotos dijeran, ostras, sabemos que con este coche, con el SF25 no vamos a hacer nada, porque ya estamos centrados, ya está. Pero entonces no los verías sufrir, los verías decir, ¿sabes? Y les darían una, ¿cómo se dice? Una palmadita en la espalda en lugar de una colleja y les dirían, chicos, aguantad con este coche, que quedan pocas carreras y el año que viene vamos a tope. Pero al revés, lo que reciben son críticas por parte del management de Ferrari diciendo que el problema no es el coche ni los mecánicos, que el problema es los pilotos que se tienen que concentrar más. Ya, las declaraciones esas desde luego se las pudo haber ahorrado. Pero yo también estoy contigo, ¿eh? O sea, si yo hubiera sido Ferrari, la situación el año pasado también hubiera primado a Hamilton por encima de Sainz. O sea, las cosas como son. Pero eso no quita para que uno tenga memoria y, por ejemplo, se acuerde de que Fernando Alonso tuvo que esperar un porrón de años, sabiendo todo el mundo que lo iba a fichar Ferrari, pero Ferrari aguantando los contratos que tenía en aquel momento en vigor, creo que eran Massa y Kimi Räikkönen o... No, Schumacher lo había dejado. No, perdón. Pero bueno, sí. quiero decir, o sea, que Fernando Alonso, habiendo ganado 2 campeonatos del mundo, tuvo que esperar a que un piloto normalillo acabase contrato para... Y entonces, bueno, quiero decir, lo comparas, por ejemplo, este año con Hamilton y a las... Vamos, no se lo han pensado, cosa que ya digo, no critico. Pero vamos, que es como ese karma, ¿no? O sea, a quien tomó la decisión, pues ahora ya ves, ¿no? Probablemente los resultados de Sainz hubiesen sido mejores que los de Hamilton con ese mismo coche. Y es que quizá desde fuera lo que diferencia a Hamilton de Leclerc, bueno, aparte de que obviamente Leclerc conocía mucho más el coche y no tuvo que pasar por ese periodo de adaptación, es como el pasotismo o el no... que ves a Hamilton total y absolutamente apático, Leclerc al menos pelea, ves alguna radio en el que intenta, yo qué sé, ahora mismo que estoy viendo la repetición de la carrera, ¿no? Peleando con el coche y protestando porque el de adelante, que llevaba en ese momento a Russell, pues que decía que es que se está saliendo todas las curvas, ¿no? Como para que lo sancionaran. Es decir, le ves un punch, unas ganas de hacerlo bien. Lo mismo que, por ejemplo, Fernando Alonso, con la mierda coche que tiene, y ves que está ahí, que pelea y cualquier puesto y tal, pues es una actitud que no se la ves a Hamilton, que tampoco se la reprocho porque el tío verá que no puede hacer nada y pues cada persona es de una manera, pero vamos, es mucho más cara a los aficionados, una actitud mucho mejor ver a un piloto que en cualquier circunstancia intenta dar lo mejor que pueda dar ese coche y sin embargo pues eso, Hamilton ves que como que le da no que le dé lo mismo, pero sí que si las circunstancias no son a favor, pues tampoco hace, o al menos no lo muestra, ¿no? Cara afuera no se ve eso. Yo creo, y esta por supuesto es mi opinión, prácticamente sin ningún dato. Si escuchas el podcast de Dura la Vita, muchas veces está Joan Vila del Prat y siempre comenta que cuando Michael Schumacher llega a Ferrari, trae a toda una corte de técnicos, de ingenieros, y en el contrato indica que si se echa a alguno de ellos, él se va. Entonces, él llegó con unas garantías de que en unos años, es decir, esa gente tomaba el equipo, lo ponía patas arriba y lo dejaba como él necesitaba para ganar un mundial y luego fueron 5. Pero y yo tengo la sensación, o al menos no he escuchado que Lewis Hamilton hiciera algo mínimamente parecido, que se haya traído a todo un equipo, más allá del equipo, digamos, personal que puede tener o del fisio, en ese aspecto no. Y yo tengo la sensación de que Lewis Hamilton esperaba, que es lo que tiene todo el sentido del mundo, que te traes a un heptacampeón y lo que haces es preparar el nido para que esa persona se siente, conduzca y gane. Y que incluso este coche, si ya sabían desde hace meses que lo iba a pilotar Lewis Hamilton, aunque no pudieran tener contacto con él, aunque no pudieran hablar nada con él. O
O sea, los ingenieros que hay en cualquier escudería, si tú les dices, oye, prepárame un coche como tú sabes que ese piloto le gusta conducir los coches, que le hubieran preparado ya el coche desde cero, orientado hacia que se sentara un heptacampeón. Pero no se ha encontrado nada de eso. Es decir, es como si cuando te fichan te dicen que vas a ser la estrella y cuando llegas el primer día de trabajo, pues te ponen una mesa y te dicen, toma, siéntate y ves haciendo. Y tú dices, pero espera, si a mí me han dicho que yo venía aquí a brillar y de repente eres como uno más. Entonces yo entiendo ese bloqueo, ¿dónde me he metido yo? A mí en Mercedes me hacían la ola, en Mercedes era el amo. Y aquí en teoría me fichan justamente por eso y no tengo ese estatus. Tengo esa sensación. Bueno, tampoco es que se fuera Hamilton de Mercedes siendo el número 1 indiscutible del equipo. Russell ya le estaba mojando la oreja. Es decir, el último año de Hamilton en Mercedes no fue para nada correcto lo que nos tenía acostumbrados, ¿no? Y caramba, o sea, llega un equipo en el que también está Leclerc. Todo el mundo al principio daba por sentado, bueno, yo no, pero escuché muchas opiniones, ¿no? Le quedaban por sentado de que Hamilton iba a ser el piloto número 1 desde la primera carrera. Y caramba, también, no sé, a mí me parece que Leclerc había demostrado claramente que como mínimo le iba a plantar cara. Entonces, Ferrari es una escudería que también es muy diferente a todas y precisamente también por la calidad que tiene Hamilton de un heptacampeón del mundo, se supone que un piloto en esas condiciones es capaz de sacar un plus de cualquier coche, ¿no? Entonces, no sé, tanto el argumento que das me parece válido como casi el contrario, ¿no? Como el decir, traemos a un tío muy bueno, aunque el coche no sea lo más, como mínimo debería ser competitivo. Pero bueno, no sé, yo creo que a estas alturas ya podemos ir avanzando porque es que... Sí, en fin. No lo vamos a solucionar esta noche, me da. No, y que a mí tampoco me apetece hacer sangre de este tema. Para nada. No. Para nada. Quiero decir, una cosa es que no... Ojalá Ferrari fuese mucho más competitivo y ojalá estuviera... Imaginaos lo que hubiera sido, ¿no? Que tener ahora mismo a un McLaren o a dos McLaren, a un Red Bull y también a un Ferrari ahí peleando por el título. Totalmente. Estamos de acuerdo. Bueno, por finalizar con el tema de sprint, ganó Piastri, Russell quedó segundo, Norris quedó tercero, Verstappen fue cuarto, quinto Yuki Tsunoda, sexto Kimi Antonelli, séptimo Fernando Alonso y octavo Carlos Sainz. Con lo cual, Lando Norris conseguía recortar puntos con su compañero de equipo, Oscar Piastri recortaba puntos con Lando Norris y Lando Norris le quitaba un puntito más a Max Verstappen de cara a la carrera del domingo. Y cuando hemos ido a clasificación de carrera, bueno, pues hemos tenido aquí una clasificación interesante, con Piastri en primera posición, con Lando Norris en segunda, con lo cual, bueno, pues ya volvemos a tener a los McLaren en primera posición, y en primera y segunda, en primera línea. Luego Max Verstappen quedaba tercero, algo esperado. Luego los Mercedes, como decía Russell, cuarto, Kimi Antonelli quinto. Por detrás de ellos, Hadjar con el Racing Bulls y Carlos Sainz séptimo con el Williams. Detrás de ellos, Fernando Alonso octavo, Pierre Gasly noveno y cerrando top 10, Charles Leclerc. Nuevamente Lewis Hamilton otra vez al fondo de la parrilla. Y la verdad es que con todo esto nos plantamos en la carrera, una carrera que ya las condiciones eran pues para que los McLaren tiraran sin ningún tipo de percance, que fuesen abriendo hueco, pero la verdad es que todo se rompe cuando Nico Hülkenberg con Gasly, con Ocon, ¿con quién tuvo el toque? Con Gasly. Con Gasly, sí. De hecho, Gasly ya ha tocado para toda la carrera también. Nos encontramos con que en la séptima vuelta tenemos un coche de seguridad.
y con ese coche de seguridad propiciado por este accidente, pues recordemos una cosa, y es que los neumáticos solo podían hacer, estaba especificado, solo podían hacer 25 vueltas en total, contando cualquier tipo de vuelta, salvo la de formación, contando vueltas de safety car. Entonces, bueno, esta carrera iba a tener 2 paradas por el número de vueltas que se iban a hacer, por ese límite de 25 vueltas. Y en la 7ª vuelta, una carrera que son 57, la 7ª vuelta ya te deja abierta la ventana para hacer otra parada más, la vuelta 32, y ya no volver a parar en toda la carrera. Y aquí llega el momento cumbre de la carrera, y veremos ya la semana que viene, cuando tengamos decidido el título mundial de pilotos, qué ha supuesto o qué pudo haber supuesto esta estrategia. Todos los equipos han entrado en boxes, todos los pilotos han entrado en boxes, a excepción de Ocon, Piastri y Norris. Claro, aquí tenemos el marronazo. ¿Qué hace McLaren? Han corrido ríos de tinta. O sea, desde luego a todos nos ha parecido extraño que por lo menos un piloto de McLaren no entrase. Por lo menos uno. Ya tendría que hacer la decisión el equipo. Ya tendrían que ver qué es lo que hacían si no entraba por lo menos uno. Pero desde luego uno tenía que entrar. Había 2 estrategias, la suya y la del resto de los equipos de parrilla. Y desde luego es que a todos nos ha parecido ya en ese momento que la estrategia buena era parar. Tienes una parada en boxes con un tiempo más reducido, y McLaren pues ha decidido que como sus pilotos no luchan entre ellos, o sea, no van por órdenes de equipo, no los favorecen, que es libre, si salía bien para los dos, si salía mal para los dos. Y claro, aquí ya tenemos el marrón montado. La estrategia se ha visto que claramente, cuando hemos llegado a sus paradas, que ha salido mal. Verstappen, en el momento en el cual han entrado Piastri y Norris, ha quedado por delante, ha tenido ventaja, y desde luego la carrera ha terminado bastante mejor de lo que pintaba en un primer momento. Ha quedado Verstappen en primera posición, Piastri segundo, es decir, que Max Verstappen ya recupera los puntos perdidos en la carrera del sprint, y a día de hoy es segundo en el campeonato de pilotos. Ha adelantado a Oscar Piastri con esta maniobra, y Lando Norris, que casi quedaba en 5ª posición, estaba peleando con Kimi Antonelli en las últimas vueltas, y Kimi ha cometido pues no tanto un error, sino que ha tenido problemas con degradación de neumáticos, y el coche se le iba, y Lando Norris ha conseguido pasar de 5º a 4º, recuperando 2 puntos más que estaba perdiendo con Verstappen, y que son 2 puntos muy importantes para las matemáticas del Gran Premio de Abu Dhabi, que se nos presenta esta semana. Desde luego que una estrategia terribilísima de McLaren, que ha salido bastante mal, que no han cubierto ni siquiera con uno de los pilotos, no se han podido decidir. Si sale bien, como digo, sale bien para los dos, si sale mal para los dos. Y desde luego, pues esto abre el campeonato, algo que no éramos conscientes lo que podía pasar. Hace dos semanas hablábamos de que, bueno, pues ya la diferencia era importante, veíamos que Max Verstappen pues no era capaz de sobrepasar a los McLaren, y a día de hoy nos encontramos con que, como decía al principio del podcast, 3 pilotos tienen posibilidad de quedar en cualquiera de los 3 primeros puestos del campeonato de pilotos. A día de hoy están Norris, Verstappen y Piastri, pero matemáticamente cualquiera de los 3 podría quedar en cualquiera de las 3 posiciones. Desde luego, después de lo de la semana pasada, con esa infracción del reglamento y esa descalificación de los 2 McLaren, y lo que ha pasado esta semana, que oye, lo de la semana pasada puede ser, bueno, vale, era un
nada, era un folio lo que no daban los McLaren. Te puede pasar, podría haber pasado a Max Verstappen sin ningún tipo de duda. Ahora bien, lo que ha pasado ahora es culpa de cómo han gestionado McLaren, y no me quito de la cabeza que, vamos, como la semana que viene o como este fin de semana Verstappen esté celebrando otro título mundial, en McLaren desde luego están cometiendo o han cometido esta temporada un error terrible que para gestionar un campeonato del mundo está muy mal. Desde luego, para darnos interés y emoción a los espectadores hasta la última carrera, desde luego es que no esperábamos este final tan apretado. Yo no sé qué decir. Que hable otro porque no sé qué decir. Yo me enfadé mucho con McLaren porque desde fuera uno se imagina que, sobre todo cuando llegan ya estas circunstancias y siendo tantísima gente, teniendo tantísimas reuniones, tantos briefings, tantos ingenieros en todos los lados, vigilando absolutamente todos los aspectos, yo me imagino o quiero pensar que antes de una carrera se estudian muchas posibilidades, ¿no? ¿Qué ocurre si sale un safety en las 5 primeras vueltas? ¿Qué ocurre si sale? Es decir, plantear toda una serie de situaciones y las cosas como son. En estas circunstancias no parecía muy difícil pensar que lo lógico era entrar. El problema de decir, claro, van los dos juntos y entonces pues tendrían que, o sea, si entran los dos, que uno de ellos tenga que esperar en el pit, ¿no? O sea, pierda a lo mejor 1 segundo o 2 segundos por esperar que su compañero acabe. Bueno, eso le sucedió a la mayoría de pilotos y todos tomaron esa decisión. Es decir, hubo bastantes pilotos, Russell, por ejemplo, tuvo que esperar a que Antonelli le cambiasen las ruedas para que se las cambiasen a él y por culpa de eso también perdió alguna posición. Pero eso era Ferrari también. Ferrari, claro. Sí, es que prácticamente todos los equipos, Prácticamente todos los equipos. El segundo piloto se encontró con esas circunstancias. Entonces, McLaren debió hacer lo mismo, o como mínimo, ya puestos, darle a elegir a los pilotos. Porque prácticamente, según pasó las circunstancias, no sé si fue Norris o Piastri, yo recuerdo una radio de alguno de los dos poniendo en duda la decisión de no haber entrado. Entonces... Bueno, ahí sí te digo, Juan, que tal como iban las cosas, yo creo que aquí no era una decisión para preguntarle a los pilotos. Esto era una decisión que había que tomar desde el muro, ¿eh? Sí, no, yo también estoy contigo, pero quiero decir, ¿tú no crees que antes de la carrera deberían tener claro qué ocurre si sale un safety? No. Por supuesto. O sea, McLaren no hizo su trabajo previo a la carrera. Y si lo hicieron mal. Yo por eso, o sea, aluciné. Aluciné con la decisión. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo además tenía la misma sensación de enfado porque llevo todo el año defendiéndoles, diciendo que están siendo muy buenos estrategas, que están dejando a sus pilotos competir de una forma muy sana y aquí lo tiraron todo por tierra. Porque primero es eso, ¿no? Que el trabajo se hace antes de la carrera y que lo cambiaba todo en esta carrera era el límite de 25 vueltas a cada juego de neumáticos. Porque en otras circunstancias, si no hay ese límite, si tú tienes libertad de elegir si vas a una parada o vas a 2, entonces puedo entender que un safety car tan temprano te condicione mucho, ¿no? Porque al final, si paras en la vuelta 7, claramente vas a tener que hacer una parada más. Bueno, no lo sé, que a lo mejor en circunstancias normales, con unas gomas duras, habría coches que hubiesen hecho 50 vueltas. No lo sé, pero bueno, lo normal es que si tú entras en la vuelta 7 vas a tener que hacer una parada más, por lo tanto ya la estrategia va a dos paradas, y en ese caso, en una carrera normal, hubiese tenido muchísimo sentido para McLaren que Piastri, digamos, elija estrategia y Norris haga la contraria. Y ya te cubres, ¿no? Porque llevarías un piloto a cada estrategia y Verstappen pues sabría que uno de los dos lo iba a tener por delante. Pero es que en esta carrera todo el mundo tenía que ir a 2 paradas y nadie podía hacer más de 25 vueltas. Entonces, si la carrera es a 57 vueltas y el safety sale en la vuelta 7, te quedan 2 stints de 25. La elección de McLaren de no parar
con la excusa de el resto de pilotos ya han perdido toda la libertad de decidir su estrategia, es que nadie tenía libertad de decidir la estrategia desde que empezó la carrera. ¿Qué pretendía McLaren? ¿Esperar a un safety car más tarde? Porque no parando, la única posibilidad que tenían de mantener la posición en pista era en ese gap de 15 vueltas que les quedaban a ellos para tener que parar, tenían que sacarle 20 segundos a Verstappen. Eso es a 1 segundo y pico, 1,1, 1,2 por vuelta. Hombre, el McLaren está siendo mucho mejor coche que el Red Bull, pero a 1 segundo por vuelta me parece mucho. Entonces, no sé, es que no había por dónde cogerle la estrategia, porque incluso si tú dices me quiero cubrir de Verstappen, ¿no? Lo que se ha hablado, todos los comentaristas, incluso nosotros hemos hablado, que podían haber ido con un coche a cada estrategia, pero es que tampoco, porque si tú decides parar los dos coches y Verstappen decide no parar, que seguramente es lo que hubiera hecho porque no tenía más remedio que hacer lo contrario de lo que hiciera McLaren, vale, Verstappen lidera la carrera, pero tú ahora tienes al segundo y al tercero, o si Ocon tampoco para, pues al tercero y al cuarto los tienes con gomas nuevas, con 25 vueltas por delante y pegados a décimas de segundo del coche de delante. Y Verstappen estaría en la situación contraria, de tengo 15 vueltas para sacarle 20 segundos, algo que sobre el papel no es posible. Entonces, si McLaren hubiese hecho un mínimo de trabajo previo, solo tenían una posibilidad, y encima iban liderando la carrera. Eran ellos los que marcaban la estrategia de todos los demás. ¿Por qué elegir la estrategia mala? O sea, es que la única explicación es que les cogió con el pie cambiado y no supieron reaccionar. Y eso es por no tener el trabajo hecho previo a la carrera. Y hay un agravante encima, y es que las dificultades que tiene el adelantar en este circuito. Claro, es que encima es un circuito donde es difícil adelantar. Y precisamente por eso es que ya no era la pelea con Verstappen. Es claro, que se les coló Sainz y no se les coló Antonelli de milagro. Bueno, Antonelli se les coló. Lo que pasa es que cometió un error en la última vuelta. No sé si culpa suya o culpa del coche, que medio perdió el coche en una curva y eso permitió a Norris pasarle. Pero si Antonelli no comete ese error, Norris no lo hubiera pasado. Imaginaos lo que hubiera sido, pues eso. Sí, que sí, Norris, sí. o sea, con la necesidad de hacer segundo para... Y sobre todo me imagino la frustración de Piastri, que hasta hace nada era el candidato número 1. Yo lo daba por segura su victoria en el Mundial, y ahora mismo lo más fácil es que sea tercero. O tiene muchas posibilidades de acabar tercero. Digamos que es el que más difícil lo tiene para ganar el Mundial. Sí, fue, no sé, fue algo esperpéntico, porque es que es eso, es que además es que iba liderando, o sea, es que Piastri tenía los 25 puntos en el zurrón y los perdió por culpa de su equipo. Y Norris, que en el peor de los casos hubiese sido tercero, suponiendo que Verstappen se te meta por medio, hubiese sido tercero, es que llegó a estar quinto por culpa de una mala estrategia del equipo. O sea, es para estar enfadado por parte de los dos pilotos, porque la gestión fue lamentable. A ver, voy a hacer de abogado del diablo. Voy a intentar poner por al menos por sí, aunque solo sea por a ver, dos por cosas. plantearnos esa situación, ¿no? Dos cosas. Bueno, Oscar Piastri muy bien, consigue la pole. Verstappen se queda ahí, se queda tercero. Y Norris no es que saliera mal, es que Verstappen salió muy bien. Y consigue colocarse en posición delante de Norris. Por tanto, la carrera ya pintaba mal. Y se veía que el McLaren podía correr, pero que el McLaren no se iba a escapar. O sea, no se iba a poder escapar. Entonces, para mí yo tengo que diferenciar entre Piastri y Norris. Yo no sé por qué no meten a Piastri. Porque tienes que haz lo que haga la persona que va detrás tuya. Quiero decir,
ellos, claro, yo creo que McLaren había, como tú decías, habían revisado un montón de posibilidades. Lo que no pensaron es que en caso de un safety car iban a entrar todos los coches. Entonces ellos pensaron que iba a haber una marea y que se podían quedar un poquito con la mejor de las estrategias. Y yo creo que cuando al cabo de unos segundos se dieron cuenta que absolutamente todos los coches menos ellos habían entrado, dijeron, fuck. ¿Vale? Entonces, eso por una parte. En el caso de Piastri no lo entiendo. En el caso de Norris, bueno, se te ha colado Verstappen delante. Va a ser muy complicado que le adelantes porque primero no tienes la superioridad en el coche y segundo, este no es un circuito para adelantar. Bueno, intentemos algo diferente. No entres y vamos a jugar otra carrera. Pero es que incluso si hubiera sido así, si hubiera entrado Piastri y Norris no, Verstappen se hubiera tenido que dividir entre los dos. ¿Qué hago? ¿Cubro al primero o cubro al...? Es decir, es decir, tengo uno delante y uno detrás. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En el momento en el que los dos hicieron lo mismo, ellos dicen, los demás han perdido la flexibilidad, pero ellos también. Yo creo que es eso. Es decir, ellos no estudiaron la posibilidad, o sea, de que todo el mundo entrara. Ellos pensaban que iba a haber un batiburrillo. O temían mucho ese baile de pit lanes que de hecho hubo, o sea, no se dieron de milagro. No, ahora no me acuerdo quién hubo un unsafe release, ahora no me acuerdo de quién. No se dieron de milagro y dijeron, tenemos en este baile de pit lane tenemos mucho que perder. Entonces es mejor mantenernos. Y luego yo creo que por último no pensaban que el neumático duro iba a funcionar tan bien. Y entonces pensaron, los demás se van a encontrar con un neumático, van a tener que poner un blando, el blando se lo van a tener que poner cuando queden todavía pues 18 vueltas y no se van a... Se equivocaron con los duros. Entonces, puedo entender esa estrategia en el caso de Norris. O sea, me cuesta más entenderla en el caso de Piastri. Porque, corregidme si no voy mal, cuando entran... O sea, cuando entra Verstappen, Piastri seguía primero. Entonces, es decir, oye, vete tú detrás. Alguien dirá, bueno, pero es que no lo pudimos saber porque había 6 segundos de diferencia. Bueno, vale, de acuerdo. Ya digo, que es complicado, es complicado. Que se demuestra que hubo un error. Que no es casual que en el podio Red Bull llevara a su jefa de estrategia, pues tampoco es casual. Lo cierto es que, más allá de los errores, lo que nos han dejado es un panorama, desde mi punto de vista, inmejorable como aficionado. Vamos, yo estoy deseando que llegue el domingo porque es que, joder, a mí ahora mismo si me dicen por quién apuestas, de verdad que no sabría. O sea, ahora mismo no tengo ni idea de cuál de los tres va a ganar. Porque es que también me creo que Norris tenga una carrera pues parecida a esta, que haya algún error, que haya cualquier cosa y que no alcance esa tercera posición. Con lo cual, las espadas están en todo lo alto. Y hacía mucho tiempo que no teníamos un final de temporada tan apretado. Y sobre todo con escuderías, o sea, con 3 pilotos implicados, ¿no? Y 2 escuderías. Van a ser 3. Va a ser un final, o sea, que la carrera va a ser Qué nervios. A mí antes se lo comentaba una persona, me sabe muy mal. Quiero decir que estos 2 pilotos, uno de los 2 se va a quedar sin título. Y a lo mejor los 2, pero con suerte uno de los 2. Y es como que los veo hasta como hermanos, quiero decir, o sea, McLaren los ha cuidado mucho, pero es que llega un momento en que se van a tener que enfrentar el uno con el otro. Y yo no me imagino el listado, yo creo que se lo habrán metido en ChatGPT, que les haga un listado de casuística de todas las cosas, porque, quiero decir, imagínate que en plena carrera pasa algo y le tiene que decir a uno o a otro, para conseguir que el Mundial se quede en McLaren, tú no lo vas a ganar y tienes que hacer esto para ayudar a que tu compañero lo gane. Porque imagínate, yo qué sé, es decir, Norris va primero, Piastri va tercero y Verstappen va cuarto. Y entonces Piastri te dice, oye, es que si yo me coloco segundo, gano yo también. No lo sé, me lo estoy inventando todo, ¿no? Gano yo también. Dicen, ya, pero es que si te colocas... Quiero decir, que esas conversaciones, esas decisiones, o sea, lo tendrá que tener todo atado. El decir, oye, en esta situación lo hacemos así, en esta situación lo hacemos así. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. No, yo creo que precisamente en esta carrera no. O sea, claro, porque es que tú imagínate, o sea, ¿qué es lo que dices?
Pero es que el que tiene que ceder su posición dice, es que a lo mejor pincha en la última vuelta. Es que a lo mejor tiene un trompo. Es que a lo mejor, ¿entiendes? Claro. Y yo no voy a perder la... Es decir, si hubieran estado dando órdenes de equipo durante toda la temporada, pues tiene su lógica que también lo hicieran en la última. Pero es que yo creo que McLaren ahora ya ha perdido ese tren y tiene que ir pues con lo que ha hecho toda la temporada y ser en ese sentido consecuente. Y si al final gana Verstappen, pues... Pero es lo que estamos diciendo. Tirarse de los pelos. Son papaya rules. Otro tipo, pero son papaya rules. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves, José, que eres el que siempre ha defendido? Pues nada, lo que os decía, yo he defendido a McLaren todo este tiempo porque creo que han hecho una gestión interna del equipo muy diferente al resto de equipos, muy diferente al antagonista de Red Bull, por supuesto. Y creo que muy respetable desde mi punto de vista, han sido muy imparciales con sus pilotos, le han dado las mismas oportunidades a los dos y han sido muy honestos consigo mismos. Creo que la gestión interna, digamos la gestión humana del equipo, eso no ha cambiado, pero han cometido un fallo estratégico garrafal que ha puesto muy en riesgo el título. A ver, sigo pensando que son los favoritos. Norris sigue ha perdido la mitad de la ventaja en esta carrera. Tiene otra mitad que se podría permitir perder toda esa mitad menos un punto y aún así sería campeón del mundo, ¿no? Pero, hombre, la descalificación del otro día, que entiendo que no es culpa de la estrategia, ¿vale? Incluso no diría ni que es culpa de la ingeniería del equipo, son situaciones casi achacables a la mala suerte. Pero entre el 0 de la semana pasada y la cantidad de puntos que se han dejado por el camino esta semana, le han dado una opción a Verstappen que no la tenía hace 3 semanas. Y Verstappen es un perro de presa. Cuando le das la más mínima opción, allí va a ir a morder. Entonces, esto podría estar terminado desde hace cerca de un mes. Y aquí estamos, que queda una carrera y está todo por decidir. Desde el punto de vista del aficionado, muy bien. Emoción hasta el último minuto. Desde el punto de vista que alguien, como tú decías, Juan, yo quiero que este mundial lo gane Norris, pues me fastidia mucho lo que ha pasado este fin de semana. Estoy muy enfadado con McLaren. Más allá de eso, bueno, es un enfado desde el punto de vista del aficionado que me va a durar 10 minutos, porque luego veo a Carlos III y, hombre, voy más con Carlos que con Norris. Veo las noticias que están saliendo de lo que está pasando en Aston Martin y lo prometedor que apunta a ser el año que viene y me ilusiono porque voy más con Alonso que con Norris, pero hablando de este mundial en concreto, yo no quiero que lo gane Verstappen. Como opción 2 me gustaría que lo gane Piastri, pero mi favorito es Norris. Entonces, bueno, pues es como cuando te marcan un gol en contra, ¿no? Pues te fastidia. Podemos hablar ya también de lo que ha conseguido Carlos, tal vez. Bueno, es que desde luego lo de Carlos, ya lo decía, es muy, muy destacable, ¿no? Ha quedado en tercera posición, una carrera, vale, que ha tenido ese baile de los pits, que como decíais además, coincide que como todos tenían que hacer la parada en el mismo momento, ya cuando la han hecho durante el safety car, ya ha habido pues alguna imagen curiosa, pero que cuando ha sido después, ya durante la carrera, sin safety car, han estado a punto de chocar algún coche, ha habido algún self-release, ha habido Berman, creo que fue, que lo bajaron sin haber apretado bien la rueda o lo que fuese. Y claro, había que lidiar en esa carrera. Carlos ha sacado petróleo de la estrategia y ha conseguido ponerse ahí en esa tercera posición. Al final no ha tenido que luchar contra Norris, al que ha entretenido bastante Kimi Antonelli, todo lo que ha podido. Y desde luego, la verdad es que empezábamos la temporada muy mal.
estuvo bastantes carreras con problemas, con mala suerte. Su compañero de equipo, desde luego, le ganó bastante en la primera parte de la temporada. Pero bueno, ahora ahí están, 73 puntos que tiene Albon, 64 que tiene Carlos Sainz. Y bueno, desde luego, hacía tiempo que no veíamos así a Williams. La temporada que viene veremos si mantienen el nivel o no. Y desde luego, pensando pues dónde están los Ferrari, a ver, en principio de temporada sí, pero ahora pues el rendimiento del Williams está empezando a acercarse un poco a donde podía haber estado Carlos. La verdad es que fantástico, ¿no? Porque hablamos también de Fernando Alonso, de la etapa que le viene por delante el año que viene con Adrian Newey, que bueno, yo creo que ya no lo llegamos a comentar, que salió justo después, ya no como ingeniero dentro de la parte de aerodinámica, sino como team principal del equipo Aston Martin. Pero claro, Fernando Alonso ya tiene una edad. No tardará mucho en retirarse ya definitivamente en la Fórmula 1, no como la última vez. Y yo creo que Carlos, bueno, pues tendrá que sustituirle como, bueno, pues piloto español, y tendrá que intentar pues estar en un buen nivel, y veremos la temporada que viene. Pero desde luego este final de temporada está siendo bueno. Está siendo bastante mejor de lo que pensábamos que podía ser, visto lo que vimos al principio. Yo solo digo una cosa. Con el tema de la edad de Fernando Alonso, yo creo que a partir de los 40 ya no habría que decir nada más. Porque, quiero decir, mientras siga haciendo las carreras que sigue haciendo y no se le ve cansado, no se le ve... Quiero decir, cuidado, cuidado. Eso hay una teoría absurda y fantástica por ahí que hablaba de que en el accidente aquel de Australia se despertó como si tuviese, no sé, 22 años, que era cuando estaba en no sé qué equipo, porque decían que solo hablaba en italiano y que era la época que hablaba en italiano y tal, y además que lo ves, que anda por el paddock con el patinete y tal. Y bueno, a ver, quitando estas coñas, es lo que dices tú, Ger. O sea, yo no he dicho que sea el año que viene cuando se va a retirar. He dicho que pues, se retirará ya definitivamente, me imagino. Que no volverá una segunda vez a la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, que hemos visto en carreras que ha tenido reacciones más rápidas que el resto de pilotos, y sabemos las manos que tiene. O sea, sabemos, y todo el mundo además lo dice, Fernando Alonso, el palmarés que tiene no se corresponde con el que debería tener, con la capacidad que tiene como piloto. Y a estas alturas de su vida, la verdad es que, a ver, ya le gustaría a muchos con la edad de Alonso estar en la misma situación que está Alonso ahora físicamente. Yo creo que está preparado, está ahí, y bueno, será una decisión cuando pues vea que ya se aburre o que ya definitivamente ya no puede mantenerse en la Fórmula 1, pero a día de hoy el nivel no es malo, lo hemos visto este fin de semana. Vale que el coche es complicado de conducir, vale que tiene problemas. Este fin de semana hizo un trompo en plena carrera, pero por lo visto quien vio la telemetría del coche, en esa vuelta que hizo el trompo no hizo nada distinto a lo que había estado haciendo en las vueltas anteriores. O sea, es una máquina. Que no le responda el coche es otra cosa, pero veremos a ver el año que viene. Sí. Yo, hombre, a mí se me hace muy cuesta arriba pensar que puede estar más de 2 años. O sea, el año que viene sí, pero la lógica lo que me dice es que no podría continuar mucho más. Pero claro, es que ya no es que esté bien físicamente, es que las lecturas que sigue haciendo de las carreras son para quitarse el sombrero, esta misma, ¿no? Durante todo el primer stint creó un trenecito que, vamos, o sea, estaban todos a tiro de DRS, excepto él, y no sé si al final Ocon o el penúltimo, una cosa así. Todos los demás a tiro de DRS. ¿Por qué? Porque estaba guardando neumáticos, y cuando quedaban 3 o 4 vueltas para entrar, para que se cumplieran esas 25 vueltas,
El tío era el que mejor neumáticos tenía de todos y le sacó, no sé si eran 3-4 segundos a Hadjar. Es decir, se aseguró en un circuito en el que prácticamente es imposible adelantar, tener un segundo stint en el que daba igual que fuese Russell, da igual que fuese Leclerc, nadie le iba a poder adelantar. Es decir, esa lectura de la carrera, pues no creo que haya muchos pilotos capaces de hacerla, porque de hecho si hubiese sido así, alguien hubiera copiado su estrategia un poquito detrás de él, ¿no? Con lo cual... ¿Cuántas carreras, Juan? Hemos oído comentarios de Fernando Alonso de estoy viendo la carrera en las pantallas, decirle a Stroll que haga esto o cosas así. O sea, en ese sentido es un fuera de serie. Claro. Es eso, o sea, ve las carreras en las pantallas de los circuitos. Que no sé si habrá muchos pilotos que... A ver, igual que hay algunos que podrían hacerlo, pero no tienen tiempo. Pero Fernando, ahí está, ahí te hace la lectura. Y luego una cosa, un detalle que habría que verlo, ¿no? Porque también la sensación que te da puede llevarte a engaño. Pero igual los coches antiguos de Fórmula 1 eran más complejos de llevar que los modernos. Y la sensación que tengo yo, sin haber mirado los números, pero seguramente es así, que los pilotos de Fórmula 1 de hace unas décadas tenían una edad más elevada que los pilotos de Fórmula 1 de ahora. O sea, un Kimi Antonelli no estaba corriendo en Fórmula 1. Estaba corriendo a alguien pues más parecido a Carlos, a Hamilton, a Fernando, de pues 20 y tantos años para arriba. 30, 40. Igual Fernando en ese sentido pues es más un piloto de ese tipo de conducción que lo que se ve ahora, ¿no? Son pilotos que salen de simulador, que son muy jovencitos, que llevan una carrera deportiva, que quizá antes era más, bueno, pues tengo dinero y me he dedicado a esto de las carreras de coches, como podría haberme dedicado a cualquier otra cosa, ¿no? Ese piloto más adulto, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé, no me da la sensación de que tenga que decir algo por la edad Fernando Alonso. O sea, yo lo veo bien, se cansará, ¿no? Tendrá coche, no tendrá coche, se cansará un poco ya de igual de esta situación que tiene él, porque al final, vamos a decirlo claro, o sea, Fernando Alonso lo que ha tenido es muy mala suerte o muy mala visión a la hora de elegir equipos. Pero donde ha estado y ha tenido algo mínimamente decente, ha conseguido sacar petróleo de cualquiera de los coches que le han puesto. Y antes hablabais de Newey, una cosa que comenté yo, no sé si en Petit Comité o tal, cuando me enteré de lo de Newey, es a ver qué va a hacer el año que viene siendo el jefe del equipo con respecto a Stroll. Porque es que las comparaciones son odiosas, pero es que llevamos un montón de carreras que Stroll no pasa de la Q1 y Fernando llega a la Q3. O sea, creo que era en la carrera del sprint, Alonso cuarto y Stroll quinto por la cola. O sea, La lógica me hace pensar que si el año que viene el Aston Martin es competitivo, el Aston Martin puede estar consiguiendo podios, tenemos a Fernando para rato, que se va a quedar hasta que se vuelva a hacer un cambio de normativa dentro de 4 años, y que mientras el coche funcione se quedará, porque no va a desaprovechar esa oportunidad. Da lo mismo si tiene 44 o 49, ya está. Y por otra parte, que si el coche es competitivo, el año que viene podría ser el último año de Stroll. Porque cuando digan, ostras, que aquí ya podemos sentar a alguien, aunque todo hay que decirlo, que Stroll, cuando el coche responde, que lo mismo aprovecha. Quiero decir, no te va a pasar como con, yo que sé, como un Yuki Tsunoda, que el coche es tan complicado de conducirlo que aunque Verstappen puede hacer algo, él no puede hacer nada. Si el coche es competitivo, lo mismo tienes a Stroll también clasificando ahí en la Q3 y luchando, no te digo por los podios, pero por quedarse en un top 5 o un top 7. Así que vete tú a saber. Yo la verdad es que no me atrevo a hacer quinielas de hasta cuándo va a estar Alonso, pero todo va a depender del coche, eso está clarísimo. Si ve la oportunidad de atacar a un campeonato del mundo, se va a quedar, va a intentar apurar las opciones al máximo. Entiendo que si ve que hay que esperar mucho más, o sea, que esto no es
corto medio plazo, sino a medio largo plazo, pues decidirá quitarse de en medio. Lo que haga Newey con Stroll, sinceramente a día de hoy me importa muy poco. Quiero decir, como dice Ger, el año en el que Aston Martin tuvo ese coche competitivo la primera mitad de temporada, Stroll no estuvo mal. Pero creo que cualquier jefe de equipo que llegue o que haya pasado por Aston Martin los últimos 4 años sabe que tiene que tragar con Stroll, que está ahí puesto a dedo y que no le pueden echar, al menos que aparezca una oportunidad, ¿no? Como la de Hamilton en Ferrari. Quiero decir, lo decíais antes, Hamilton está siendo un completo desastre en Ferrari, pero el año pasado cuando lo ficharon todos entendimos el movimiento de sacar a Carlos para poner a Hamilton. Y creo que a día de hoy todos nos alegramos de que le haya salido mal a Ferrari. Pero bueno, eso es otro tema. En fin, que no me gusta especular con qué va a pasar en Aston Martin, pero sí que creo que es prometedor. El movimiento de Newey a mí me pareció muy raro al principio, pero después de que el propio Fernando Alonso haya dicho que Newey ya era el jefe de equipo, digamos de forma no oficial, todas las aguas se han calmado un poco. Y bueno, sinceramente, esperando a que empiece el campeonato del año que viene y a ver cuál es la realidad en pista de cada uno de los equipos. Que por cierto, que lo iba a comentar y se me olvidaba, yo no sé si es oficial, oficioso o son rumores muy fuertes, pero no paro de leer que Hadjar va a subir a Red Bull de forma, bueno, no inminente, o sea, no es la carrera que viene ahora, pero parece ser que, bueno, eso, que no es oficial porque el equipo no lo ha comunicado, pero que todo el mundo en el paddock ya lo sabe y se da por hecho. Sería lo lógico, ¿no? Sí, hombre, supongo que sí. Y que Yuki Tsunoda para afuera. No vuelve a... No lo bajan. Red Bull Racing. No lo bajan. Lo cual me parece, bueno, manteniendo el Auso, me parece curioso. A ver, lo entiendo, porque perdón por la palabra, pero el mamoneo de Red Bull de los cambios de cromos ya vale. O sea, no, es que llega un punto en que no es ni ético. Pues si tú le has dado la oportunidad a un piloto, lo has puesto en el coche grande porque crees que va a rendir, y luego decides que no tiene nivel para tu equipo, pues no tiene nivel para tu equipo. Porque se busque otro. Tienen muchos pilotos apretando por detrás como para estar con este baile de ahora te subo, ahora te bajo, ahora cambio de cromos, ahora a ver si funciona mejor con este o con el otro. No, tío. Aquí están, se supone, los 20 o los 22 o los que sean mejores pilotos del mundo, y si no eres capaz de rendir, fuera y que venga otro. A ver cómo le va el año que viene a Hadjar en el Red Bull. A ver, bueno, con el cambio de reglamento no, igual el coche no es tan inconducible como da la sensación que es en estos momentos, a excepción de para Verstappen. La verdad es que o sea, yo tengo muchas ganas de que llegue el domingo para ver cómo acaba esta temporada, y tengo muchas ganas de que empiece la siguiente. Aunque bueno, el descanso obviamente nos vendrá bien, ¿no? De estar unos meses sin Fórmula 1, pero no sé si visteis que hoy empezó a correr ya por ahí como un cartel o algo así, anunciando la presentación del Aston Martin en febrero, que no recuerdo el día, pero ya, ostras, como que ya te empieza a casi a dar ganas de apuntarlo en el calendario, ¿no? Porque sí, además sí, ya pero están haciendo ya la matemática con la fecha, ahora no la recuerdo, 20 algo de febrero, y al final es no sé qué día más bueno, no sé si 6, ¿no? Si es no sé qué día, ¿cómo es? El día 25 más 6, 31, más 2 del mes de febrero, 33, y ahí lo tienes, ¿no? La 33 de... No sé, sí. Los números la matemática da, no recuerdo la fecha exacta, pero ya lo he visto, lo he publicado.
Es que el juego de números está. El código de Alonso. Pero, ojo, porque con esa fecha ya hay quien ha avisado de que ese coche se presenta después de los test de Barcelona. Y los rumores que hay por el paddock también, en la línea de lo que decíais de Hadjar, que no sé cómo de reales pueden ser, pero hablan de que Mercedes está muy en sintonía con el motor ya de 2026, que llegan perfectos de timing, que Ferrari tiene problemas y que Honda también tiene problemas y que Aston Martin va a presentar el coche después de Barcelona y que por lo visto hay rumores de que no llega a hacer los primeros test de Barcelona ni de coña. Sí que se está rumoreando, es verdad, que salvo Mercedes todos van tarde y que Honda en concreto podrían no llegar a los test. Yo no le doy mucha credibilidad a ese rumor, pero aunque fuese así, la fecha de la presentación del equipo poco tiene que ver con eso, porque al final entiendo que harán los test con un coche pintado de colores de test, ¿no? Algo que llame la atención o que pase totalmente desapercibido, según les venga bien a ellos, pero lo que se presenta el día de la presentación oficial es la librea. Sabemos perfectamente que el coche que va a debutar en el Gran Premio, en la primera carrera, no es ni el que se ve en Barcelona ni el que se ve en la presentación. Entonces, eso tiene muy poca importancia. Que es llamativo también, ahora que habláis de la presentación propia de Aston Martin, que este año, este invierno pasado, sí tuvimos una presentación única. Hicieron un evento en Londres, creo que en el O2, allí en Londres, como digo, que habían hecho todos los equipos. Entonces, o se ve que eso no cuadró bien para todo el mundo, o bueno, aquí tenemos una salida al formato clásico, ¿no? De los de toda la vida. Cada equipo presenta cuando quiere y punto. Entonces es un poco llamativo, ¿no? Que hayan probado lo que han hecho este año y que no sigan tirando por ahí. Sí, yo eso recuerdo que justo después de aquella presentación común ya se dijo que no sé si era la propia organización quien no había acabado del todo contenta con el formato o eran los equipos, pero que no iban a seguir con esa idea para este año. Pues ahí lo tenemos. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más de lo que sea el fin de semana, si no nos vamos con... Yo solo quiero decir, hemos hablado mucho de Hamilton, hemos hablado mucho de Alonso, de McLaren, y aunque hemos hablado de Carlos y de lo que consiguió con el Williams, solo quiero volver a mencionar lo espectacular y el trabajazo y lo increíble que fue la carrera de Carlos. Una carrera de pico pala, de mucha mente fría, de hacer un montón de vueltas de clasificación y que creo, o sea, solo quiero volver a decirlo. Es decir, qué grande fue la carrera de Carlos, y si alguien pensaba que no hemos hablado suficiente, a lo mejor no, porque no está rodeado de polémica, no está rodeado de cuestiones, porque es incuestionable el trabajo que hizo. Sí, desde luego. O sea, chapó para él y yo me alegré un montón. Es lo que decía antes también, José, yo tuve esa misma sensación, ¿no? O sea, quería que Norris fuese para adelante, pero ojo, cuidado a Carlos que no lo adelante, ¿no? Sí, sí. Y también el que hizo una carrera impresionante fue Verstappen, que lo damos por hecho, pero bueno. Ahí estuvo también su estrategia y el no dar absolutamente ningún síntoma de debilidad con respecto a que se iba a llevar la victoria sí o sí. Bueno, Juan, pues te toca a ti contarnos, ¿no? Pues en la porra, por primera vez en toda la temporada, hay alguien que supera los 200 puntos, que llega a los 200 puntos o los supera. En este caso ha sido Pastok, 206, enhorabuena a él, seguido de Jan Bedel con 173,
y Manuel con 166. Cuarto quedó Tony, quinto Lord, sexto Toño Biciclos, séptimo Carmelo, octavo Estuzo Cub, noveno Carcus 88 y décimo Apelando. Lo que nos deja una clasificación general encabezada por Lord con 3076, que es el primero de todos en alcanzar los más de 3000 puntos. Apelando cerquita de esos 3000 está segundo con 2968 y tercero es Manuel con 2952. Es decir, las diferencias son tan pequeñas que realmente cualquiera de los tres yo creo que podría llegar a quedar primero, aunque claramente el Lord, pues bueno, tiene cierta ventaja y además lleva muchas semanas ya encabezando la clasificación. Digamos que es el favorito. Cuarto es Tony, quinto es Palstock, sexto Carmelo, séptimo Origati, octavo Cargus 88, noveno Jan Bedel y décimo Estuzoku. En cuanto a la regularidad, primero quedó Palstock también, 11 puntos para él, segundo Manuel, tercero Tony, cuarto Lord, quinto Carmelo, sexto Estuzoku, séptimo Cargus 88, noveno Apelando, octavo Apelando, noveno Tella David y décimo Origati, lo que nos deja una clasificación muy parecida a la de la porra, pero con un cambio de cromos. Eso sí, sigue el Lord de primero con 169 y en esta ocasión es Manuel el que va segundo con 157 y Apelando con 144. En el mejor de los casos, Apelando podría llegar a los 155 puntos, con lo cual prácticamente todo esto ya está decidido, porque además Manuel con 157 más 11 serían 168, con lo cual esta clasificación sí que ya la podemos dar por terminada. Va a quedar así: Lord primero, Manuel segundo, Apelando tercero. Cuarto es Tony en este momento, quinto Palstock, sexto Carmelo, séptimo Origati, octavo Álvaro Ayer, noveno Estuzoku y décimo Carcus 88. Solo queda un formulario porque solo queda un gran premio. La clasificación será el sábado a las 3 de la tarde y hasta esa hora pues tendréis oportunidad de cubrir el último formulario de la temporada. Muy bien. Y bueno, yo creo que tenemos ya todo comentado. No sé, ¿alguno quiere añadir algo antes de finalizar? Nada, pues vamos a despedir este penúltimo episodio de este año. Como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros en un episodio más y que os emplazamos a que la semana que viene escuchéis cómo ha finalizado el campeonato, cómo ha terminado todo este culebrón que se ha ido fraguando durante la temporada y que ha explotado en estas últimas 2-3 carreras. Y nada, recordaros que nuestra página web es desdevox.es, que ahí podéis encontrar las formas de contacto, redes sociales, los capítulos del podcast y todo lo que necesitéis conocer de Desde Boxes. Pero que bueno, que ahora mis compañeros os lo van a recordar. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Pues si queréis enviar un email lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y venga, que solo queda una y ojalá llegue pronto este próximo domingo. Nada, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.m/desdeboxes, que ahí estaremos comentando este fin del campeonato y que nada, muchas ganas de ver cómo acaba esto. Lo bueno es que no hay que esperar mucho porque es ya este fin de semana que viene, así que ya se acaba y pensando también en la próxima temporada. Y poco más que añadir, que gracias por escucharnos, que gracias por aguantarnos toda la temporada y que dentro de poco pues nos quedaremos sin Fórmula 1, pero por suerte tenemos todos los podcasts para volver a repasar lo que ha sido esta temporada, que desde luego yo creo que va a ser muy, muy interesante y de las mejores que hemos vivido. Gracias por escucharnos. Venga, oye, para las tomas falsas, que cada uno diga quién cree que gana al final. Norris. ¿Er? Lando Calrissian. Dani. Yo estoy pensando en una carambola.
por darle más emoción y decir otra cosa, creo que va Hamilton. a ganar, sería ya cojonudo ganar a Verstappen. Ay, joder, Dani, iba a decir Verstappen yo también, pero venga, voy a decir Piastri, por aquello de que haya las tres posibilidades.